un nuevo estudio acerca de responder esta pregunta: ¿cómo debo vivir en este mundo? Y ya a la vez anterior vimos acerca de la ética y la moral. No sé si se acuerda. Y hoy vamos a ver el área gris. Vamos a ver de qué se trata. El área gris es un color, el gris es un color que no es ni blanco ni negro, está en la mitad. Por lo tanto, no es fácil saber qué es bueno y qué es malo en esos aspectos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Una grave inconsecuencia. En los años 60 trajo una revolución moral a nuestra cultura, encabezada por las protestas de la juventud. Dos lemas se difundían: habla por lo claro, y la segunda es: haz lo que mejor te parezca. Esta era una exigencia de libertad subjetiva, de autoexpresión. ¿Qué decían los jóvenes en esa época? Queremos hacer lo que queramos. No nos digan lo que debemos hacer. Que viva el amor y no la guerra. Sin embargo, el primer lema contiene una curiosa y patente inconsecuencia. Habla por lo claro. Implica que existe una base objetiva para la verdad y la virtud. Quiere decir que es como decir: di lo que tú quieras o las cosas de frente, pero claro. El tema es que para hablar claro tenemos que tener una base mínima de lo que es la verdad, lo que es algo falso, lo que es una virtud, lo que es bueno y lo que es malo. Ustedes saben que en los años 60, ¿quiénes eran esos jóvenes? Los llamados hippies, que hasta hoy en día existen, están entre nosotros. Tenían su forma de vestir, su forma de vivir bastante alocada, y ellos tenían lemas de libertad: habla por lo claro, no tanto rodeo. Recuerden que las personas generalmente tratan de adornar sus palabras para llegar a algún acuerdo, tratan de ver los puntos positivos, porque si fueran directamente fueran demasiado fuertes. A mí me tocó estar en una reunión donde yo iba como representante legal, iba otra persona como representante como de logística, y había otra persona que estaba, y nuestra labor era exigir dinero, porque la institución que nosotros representábamos tenía que ganar dinero de un proyecto. No podía la otra institución ganar todo, porque nosotros estamos prestando, podríamos decir, el nombre. Por lo tanto, nosotros algo tenemos que ganar. Y ellos prácticamente se metieron al bolsillo, ¿cuánto? ¿90 millones? Entonces, si ellos se meten al bolsillo 90 millones, nosotros debemos pedir algo que sea. O sea, la institución que nosotros representamos. Hubo mucha diplomacia, muchas cosas bonitas para allá y para acá. Finalmente no se logró el objetivo. Nadie fue capaz de decir cuánta plata vamos a ganar nosotros, porque es feo hablar de plata, ¿o no? Sobre todo en el ámbito cristiano. Pero ellos no tenían ningún problema. El problema era nosotros, que éramos más cristianos. Pero si fuéramos con este lema, habla por lo claro, yo creo que apenas nos saludáramos, nos sentamos y decíamos: ya, ¿cuánta plata? Al tiro. ¿Es fuerte? Bueno, obviamente cuando hay personas con confianza, ahí obviamente ya, al tiro. ¿Cuánto te voy a poner? Pero cuando hay personas que no se conocen, hay que hablar bonito, suave, pausado, que no le vaya a caer nada mal. Y es difícil hoy en día dialogar o negociar. De hecho, es un arte y hay personas que se dedican a eso. Y yo, por lo menos como abogado, cuando a mí me piden negociar con otro cliente, con el que no es mío, es muy difícil, porque él no tiene por qué hacerme caso a mí.
Y por eso yo tengo que cobrar aparte, porque no es mi pega negociar. Y me ha tocado. Y gracias a Dios me ha ido bien. Por lo tanto, esta frase habla, por lo claro, implica que existe una base objetiva para la verdad y la virtud. ¿Y qué es lo que proclamaban estos jóvenes? Hagamos lo que queramos, pero habla claro. Obviamente es algo inconsecuente. Porque si vamos a hablar claro, muchos de ellos cometían muchos errores que después lo vamos a ir viendo. Un ejemplo de esto. Una madre llegó a la iglesia buscando consejería en su pastor, ya que tenía un hijo rebelde e incrédulo. El chico no había obedecido a ninguna instrucción moral de su madre, haciendo que éste se fuera del hogar apenas tuvo la oportunidad. Al tiempo, la madre pudo visitar a su hijo donde se alojaba. Las paredes estaban pintadas de negro y luces estroboscópicas, esas que se mueven. El lugar estaba adornado con accesorios de consumo de distintas drogas exóticas. El joven no vivía solo, sino con otra joven que compartía sus gustos y forma de vivir. Todo esto era un horror para esa madre, cristiana, obviamente, la que pudo convencerlo de reunirse con el pastor de su iglesia, a pesar de todas las advertencias del pastor sobre lo que podía pasar. Porque cuando una persona no quiere recibir consejo, es muy difícil que converse. Bueno, no sé si a los pastores les ha pasado que les haya tocado hablar con personas que no quieren conversar con ellos, pero igual de alguna manera aceptan para que la persona los deje de molestar su familiar. Y así pasa. Y en este caso, este joven fue a hablar con el pastor solamente para que su mamá lo dejara de molestar. Una situación muy difícil para el joven y una situación muy difícil para el pastor. ¿Qué harían ustedes? Es difícil, pero esto pasa más común de lo que uno cree. Y no solamente con personas jóvenes, sino con adultos. Hable con mi esposo, hable con mi esposa. Es difícil. Hable con mi hermano, con mi hermana. Y ahí es donde al pastor y a la pastora empiezan a decir, más canas de lo que es complicado. Por lo tanto, el pastor, ¿qué es lo que hizo? Le advirtió a esta madre. No creo que sea fácil de convencer a este joven con la actitud que tiene y la vida que tiene, y porque nunca ha aceptado ni siquiera los consejos de su propia madre. Este es un ejemplo de un joven que vive la vida como él quiere, sin ningún problema. Vamos a continuar con esta historia. Al llegar a la oficina del pastor, el joven solo quería terminar pronto la conversación y retirarse. Pero el pastor decidió irse sin rodeos. Y ¿con quién estás tan molesto? Sin titubear respondió el joven, con mi madre. ¿Por qué?, quiso saber el pastor. El joven respondió, porque lo único que hace es molestarme, quiere meterme su religión a la fuerza. Al indagar por qué seguía esa forma de vida, el joven dijo, yo creo que todo el mundo debe ser libre y hacer lo que quiera. El pastor le preguntó, ¿eso incluye a tu madre? El joven quedó sorprendido. La madre tenía su forma de ver la vida, la ética bíblica, pero su hijo no estaba dispuesto a defender la libertad de ella como lo hacía con su propia libertad. Todos son libres, menos mi madre, porque me molesta. Pero él no entiende que su madre quiere lo mejor para él. Y muchos de ellos no lo logran entender hasta pasados muchos años o hasta cuando esa madre ya no está. Y es triste. Y que muchas de las cosas que hagan las personas que están en rebeldía con Dios son solamente por ir en contra de las personas que los aman.
Ahora con esto no estamos defendiendo a la madre porque también hay algunos puntos que hay que considerar. Que nosotros como con el Evangelio no podemos hacer que la otra persona rechace más al Señor con nuestra forma de vivir. Debemos actuar de una forma que la otra persona no forme una barrera contra el Señor, sino todo lo contrario. Y quizás se cometieron muchos errores y eso fue poco a poco aumentando la tensión. Y hay lamentablemente muchos jóvenes que tienen un recelo, un enojo con sus padres o con sus cercanos, no por la religión, no por Dios, sino por cosas que hicieron ellos cuando eran pequeños, cuando eran adolescentes, que cometieron errores. Por lo tanto, no es bueno echarle toda la culpa a Dios o a la religión. ¿Y qué pasa? Se equivocan las personas que dicen, la religión hizo esto, Dios hizo esto. No, son personas que se equivocan y que cometen errores. Yo tenía un compañero de la universidad que su hermano y sus padres eran cristianos evangélicos pentecostales. Y mi compañero era ateo y odiaba a los cristianos, todo lo que tenga que ver con eso. Obviamente, cuando yo me hice amigo de él, él no sabía que yo era cristiano. Y después, cuando se enteró que yo era cristiano, se sorprendió. Y un día fuimos a la biblioteca a conversar y yo le dije, pregúntame todo lo que quieras y yo te voy a responder así. Y él me dijo, no puedo entender por qué los pastores exigen el 10%, siendo que la Iglesia Católica pide el 1%. Y yo le expliqué bíblicamente. Y me dijo, a mí jamás mi hermano me explicó esto como tú, porque lo único que hacían era retarme. Era tratarme de pecador, de que me iba al infierno. Bueno, yo no sé a qué iglesia habrán ido ellos, pero esa era la forma en que lo trataban. Entonces, ¿qué fueron haciendo? Poco a poco fueron construyendo una barrera. No puedo decir que este joven se convirtió por haber hablado conmigo porque no lo hizo, pero sí por lo menos le traté de dar a entender que el Evangelio no era lo que él pensaba que era en ese momento. Y hasta el día de hoy lo tengo como amigo en Facebook por lo menos y puede ver los versículos que yo subo porque los ve. Y no sé si admitiría eso con otra persona o con sus hermanos o con sus padres, no lo sé. Entonces muchos de nosotros podemos ser luz a aquellos que no la tienen y hay muchas personas que han sufrido por cosas quizás cercanas a la iglesia, pero que en realidad no tienen que ver con Dios en sí, sino que tienen que ver con actitudes de ciertas personas como representantes. No sé si ustedes han oído esa frase de los ateos que dicen, Dios no me cae mal, Jesús no me cae mal. Lo que no me gustan son sus seguidores, sus fans. Eso es lo que no lo soporto. Ahora esa es una excusa porque no por eso no vamos a creer en Dios. Por lo tanto, por un lado hay un error en aquellos que rechazan a Dios, tomándose de cosas que no tienen realmente un asidero verdadero, y por otro lado, aquellos que tratan de hacer cambiar al otro a la fuerza, cosa que no es bueno. Porque sí o sí las personas en algún momento van a poder decidir por sí mismos. Y cuando lleguen a la adultez es donde se va a ver realmente quiénes realmente se han convertido. Y ahí lo vemos muchas veces. Apenas pueden, se van de la casa y hacen lo que quieren. Y ahí es donde sufren los padres, sufren ellos también. Hay que buscar un equilibrio en nuestra vida. Por un lado, debemos tener claro que como cristianos, tomar una postura tan rígida contra otros es crear barreras y rechazo, en vez de acercarnos y dar a entender las razones que nos motivan. No, si estos van a la iglesia para sanar sus conciencias nomás porque toda la semana pecan. Según quizás un joven dice eso de sus padres o de sus familiares. ¿Pero usted va a eso a la iglesia? No, espero que no.
es para que toda la semana uno honre a Dios con su vida. Obviamente uno comete pecado y todo, pero eso se debe traspasar a que la otra persona la pueda entender, esa razón. Yo vengo a la iglesia porque necesito a Dios. Sigo cometiendo errores, me sigo enojando, puedo insultar a otro porque me enojo, pero yo a la próxima no lo voy a hacer porque voy a recapacitar. Esa es la idea. Pero las personas ven desde afuera algo que no es. Y a veces nosotros somos los culpables de crear esa imagen que es un poco falsa. No todo es blanco o negro, también hay grises. Y en esos puntos grises es donde más debemos enfocarnos en buscar de la sabiduría de Dios para poder generar una solución y no más distanciamiento con los que no crean. Por un lado, los cristianos no somos perfectos. Y eso hay que tratar de darle a entender a las otras personas. Y por otro lado, los no cristianos, los que no buscan a Dios, no son demonios. Son personas como nosotros, que también necesitan al Señor. Entonces a veces nos ponemos rígidos. No sé si usted ha visto por ahí en redes sociales estos predicadores, ¡es del diablo! ¡O sea, del infierno! Hijos de Satanás, y así tan fuerte. El único que puede declarar eso es el juez justo, no nosotros. Ahora, en ese sentido, debemos buscar sabiduría de Dios, donde no sabemos, porque la Biblia no es directa, hay muchos aspectos de nuestra vida que la Biblia no es clara, para tomar una decisión, sino que debemos buscar en oración y que Dios nos revele qué decisión tomar. Un ejemplo, en la Biblia ¿aparecen las tarjetas de crédito? No, podríamos aplicar alguna enseñanza, pero no. ¿Aparecen las vacaciones? ¿Que me debo tomar vacaciones o no? No. Por lo tanto, hay muchas áreas donde nosotros debemos pedirle sabiduría a Dios y cómo vivir nuestra vida de acuerdo al Señor. Y eso va a hacer que la otra persona no pongan un rechazo más que acercarse al Señor. Porque eso es lo que debemos hacer. Quitar esas barreras, podríamos decir, esos escombros que no dejan que la gente mire al Señor, para que ellos puedan realmente conocer a quién es el más importante, que es Cristo. Existe lo correcto y lo incorrecto. Eso estamos claros, porque ellos tenemos un Dios absoluto. La diferencia entre ellos es de lo que se ocupa la ética. La ética dice lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Se acuerda que la moral es lo que cambia a través del tiempo? Lo correcto no es subjetivo ni arbitrario. O sea, lo correcto es porque Dios así lo ha establecido como correcto y va a ser bueno siempre, y lo malo va a ser malo siempre. Por lo tanto, no es subjetivo, no es, a mí no me parece, no. Lo que Dios dice malo es malo. No hay otra. Y lo que Dios dice que es bueno, es bueno. Ni arbitrario, o sea, arbitrario quiere decir que no tiene razón o argumentación. Debemos buscar la verdadera justicia y no las normas basadas en prejuicios. Yo puedo ver, quizás puedo entrar a un hombre con el pelo largo, tatuado, con una chaqueta de cuero, con botas así, y con cadena, y yo digo, te necesita Cristo. Pero resulta que es un pastor de una iglesia de metalero. Entonces yo no me puedo dejar guiar por lo que yo estoy viendo, en ese sentido, por un prejuicio. Las áreas grises son aquellas en las que no todas las personas piensan de la misma manera y tienen una visión totalmente diferente una de la otra. El problema es que ambas visiones tienen sus bases y argumentos, por lo que no es tan sencillo como decir que todos están equivocados menos uno. Todos están equivocados, yo tengo la razón. Porque también, hermano, hay muchos puntos donde incluso los teólogos, los eruditos, no se ponen de acuerdo en que si esto es correcto o no. Hay iglesias que toman posturas, nosotros tomamos esta postura, pero es lo que nosotros creemos.
Pero de ahí a decir, esto es lo que creemos y es la verdad en este sentido, cosa que no es tan claro en la palabra, y decir que los otros están en una mentira es pasarse un poco más allá. Porque usted sabe que existen muchas denominaciones de cristianos evangélicos solamente en nuestro país. Y eso implica distintas doctrinas. Y yo le voy a preguntar, hermano, ¿es correcto que los ministros del Señor, pastores, líderes, tengan que estar vestidos lo mejor posible? Ninguna norma de la Biblia aparece. Pero de lógica se entiende de que hay que entregarle lo mejor y el mundo da como norma, protocolo de que quien está hablando adelante, no estamos hablando de un líder, estamos hablando del orador, tiene que estar mejor vestido que todos los demás, sea hombre o mujer. Y eso lo establece una norma de protocolo de vestimenta, nada más. Una iglesia dice, todos tienen que estar de etiqueta, desde el portero hasta que está arriba, todos. Y esa es una norma para todos. Eso es algo que es blanco para todos, o no es tan así. No es tan así. Porque vemos de todo. Como vemos término medio. En nuestro caso es como término medio. Los que están en el altar tienen que ir bien vestidos, los demás pueden venir como quieran, obviamente dentro de lo mejor que se pueda. En otras iglesias no. En otras iglesias, en un lado se sientan los varones y en el otro lado las damas. Porque el que no se sabe dónde sentar, ahí al tiro van a orar por él y lo ungen. ¿Qué decir del tema de la vestimenta? La mujer el pelo largo, falda larga, de hecho tienen hasta medidas del tobillo, el largo del pelo hasta por acá atrás, la espalda. Pero en la Biblia no aparece eso. Pero yo no digo que esté malo. El tema es imponer como diciendo que esto es lo correcto sí o sí. Ellos han adoptado eso y les gusta y hay muchas personas que les encanta y les fascina. Les fascina eso. Por lo tanto, el problema es que hay muchas visiones que sí pueden estar en lo correcto y es ahí donde debemos tener una visión de parte de Dios. En estas áreas grises. Y aquí está una imagen gráfica. Imaginemos que lo negro es el pecado y lo blanco es la virtud, es lo bueno. ¿Cómo dilucidar una cosa que es buena o mala? Hay cosas que es fácil decir, esto es bueno. Pero hay otras cosas que decimos, esto es malo, es pecado. Está claro que es pecado. Pero hay otras cosas que no lo sé. Por ejemplo, ¿es bueno o es malo ver televisión? En la caja del diablo. De ahí salen los demonios. No, yo veo el canal cristiano. Yo veo solamente el TNE, donde sale el pastor Wilfredo predicando. ¿Es bueno o es malo, por ejemplo, Internet? Es difícil porque hay de todo. Y depende de cómo lo usemos. ¿Y qué hay de las películas? ¿Yo como cristiano puedo ver una película? Hay películas cristianas, no cristianas, súper no cristianas, horribles. Hay de todo. ¿Está totalmente prohibido para los cristianos beber alcohol? Ni una gota, ni un grado de alcohol. ¿Está totalmente prohibido en la palabra? No. Hasta lo menciona la palabra de que un vasito de vino para la sanidad.
ahora se da cuenta que hay puntos donde nosotros debemos pedirle sabiduría a Dios. Y ahí es donde se cometen errores. Puedo tomar. Y ahí es donde tenemos problemas. En ese punto gris que está ahí al medio. Podemos tomar dos actitudes respecto al área gris. Indiferencia. Son éticamente neutrales, o sea, las cosas que pueden estar en esta área son neutrales en el sentido de que no es ni bueno ni malo. Son aquellos que por sí solos no conllevan ser un pecado, pero que en ciertas circunstancias podría transformarse en pecado, como por ejemplo jugar ping-pong. ¿Es bueno o es malo? Es un deporte, algo bueno. Bueno, puse ping-pong para no poner fútbol porque es bastante polémico el fútbol, así que mejor ping-pong. Podríamos decir que en general no, pero sí se podría transformar en pecado si yo estoy jugando ping-pong en vez de ir a trabajar, en vez de hacer el aseo en mi casa, en vez de ayudar a una persona que está en necesidad, yo estoy jugando. O en vez de leer la escritura, en vez de hacer algo provechoso, estoy jugando, perdiendo el tiempo. O haciendo cualquier otra cosa. Cuando se convierte en un vicio, ¿se da cuenta? Entonces, depende de cómo nosotros usemos eso y también cómo eso afecta a nuestra vida en el Señor. Porque si hay cosas que nos alejan de Dios, hay que tener cuidado. Es que me dice amigo de mis compañeros de trabajo, no son malos, vamos por ahí a comer unas pizzas, no tomamos cerveza, nada, pero no alcancé a ir a la iglesia. O llego muy cansado, no alcanzo a leer la palabra que iba a leer. No es malo, pero algo está pasando. ¿Se da cuenta? También trae confusión el área gris, porque no hay claridad qué sea lo correcto o incorrecto. Descubrir la verdad en estas áreas es complejo y no debe tomarse a la ligera. Nosotros que tenemos a Dios, quien es absoluto en todo, sabemos que siempre hay una verdad, aún en los puntos más difíciles de comprender. Para eso se requiere una búsqueda de Dios y su palabra, evitando cualquier conclusión apresurada o simplista. Debemos pedirle sabiduría a Dios. Quizá, hermano, para usted hay ciertos temas que ya están pasados, o usted ya dice, yo sé lo que es correcto, lo que es incorrecto. Y usted ya dice, esa persona cayó en eso, cree que es correcto, pero yo sé que no es correcto, y en algún momento se va a dar cuenta, y espero que sea pronto, y se va a arrepentir. Pero ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Orar por esa persona. Si es que la persona nos pide consejo o podemos darle consejo, se puede, pero mientras esa persona siga, hay que dejarlo y evitar cualquier conclusión apresurada o simplista. No es pecado esto porque todos los mundanos lo hacen. No necesariamente, porque todos los mundanos también duermen, comen igual que nosotros. Entonces hay muchas cosas que pueden hacer ellos normalmente, pero está en cómo eso afecta nuestra vida con Dios. Puede ser una amistad, puede ser un pasatiempo, pueden ser muchas cosas. Y debemos pedirle sabiduría al Señor. Y ahí por eso guardar el equilibrio y tener cuidado de no decir, como no dice nada la Biblia, lo puedo hacer. Y después nos podemos arrepentir. Porque no es tan... Si usted lee la palabra de Dios, se va a dar cuenta que no es tan fácil, porque Pablo dice, todo me es lícito, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, pero no todo me conviene, y también no me voy a dejar dominar por ninguna de esas cosas. Finalmente, mire lo que dice Jeremías 10, 12 al 16. Lo que dice la palabra del Señor. Dice, el Señor hizo la tierra con su poder
y la preserva con su sabiduría. Con su propia inteligencia desplegó los cielos. Cuando hablan los truenos, los cielos rugen con lluvia. Él hace que las nubes se levanten sobre la tierra. Envía el relámpago junto con la lluvia y suelta el viento de sus depósitos. Toda la raza humana es necia y le falta conocimiento. Los artesanos quedan deshonrados por los ídolos que hacen, porque sus obras hechas con tanto esmero son un fraude. Esos ídolos no tienen ni aliento ni poder. Los ídolos son inútiles, son mentiras ridículas. En el día del juicio todos serán destruidos, pero el Dios de Israel no es ningún ídolo. Él es el creador de todo lo que existe, incluido Israel, su posesión más preciada. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Tenemos un Dios absoluto. Creo todo. ¿Y acaso usted no cree que en eso que no sabemos si está bien o está mal, Dios no sabe lo que realmente es correcto? Ya lo tiene desde antes de la fundación del mundo, qué es lo que es correcto y qué es lo que no. Solo que Él tiene misericordia y nos da esa posibilidad de elegir. Y ahí es donde nos podemos equivocar o podemos hacer lo correcto. Donde podemos tomar una buena decisión o una mala decisión. Donde podemos tomar una decisión que nos acerca a Dios o una decisión que nos aleje de Dios. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Puedo dejar que mi hijo, por ejemplo, haga tal cosa? Sí, pero eso a la larga le va a bendecir o no. O hasta cierto punto. O a un familiar que esté en cierta situación. Debemos también pedirle sabiduría a Dios, porque Él creó todas las cosas. Este Dios tan grande, tan poderoso, y ahí lo dice Jeremías, este profeta, toda la raza humana es necia y le falta conocimiento, o sea, somos realmente ignorantes al lado de Dios, no sabemos nada. Y esto de saber lo que es pecado o no, esto quedamos totalmente ignorantes delante de Dios. Porque solamente Dios es el único que conoce el corazón de la persona, si está en pecado o no. Y ni siquiera nosotros. Porque acaso usted, teniendo la convicción de que tiene a Jesús en su corazón y de que es salvo, ¿no le entra ese miedito de quedarse igual? Porque sabe que ha pecado. Porque ni siquiera nosotros sabemos eso, pero por fe lo creemos. Pero también debemos reconocer que solo Dios es el que nos va a dejar o no dejar entrar a su reino. Por eso debemos buscarlo con mayor ahínco y con mayor determinación siempre. Y no tomar esa actitud y decir, no, ya estoy listo. Aparte fui al templo del Señor proveerá, así que estamos. Por eso cada día debemos esforzarnos, como dice su palabra, por mantener nuestra fe delante del Señor genuina, limpia nuestras conciencias, porque realmente somos necios e ignorantes delante de Dios en comparación a todo lo que Él sabe y conoce. Por eso, hermano, si usted se encuentra en una situación donde no sabe qué decisión tomar, pídele sabiduría a Dios, porque le puedo decir un ejemplo, endeudarse es malo, yo le puedo decir que no se sabe. Porque Dios en un momento lo puede decir, ya, en este punto endeúdate para salir, porque no, yo te voy a dar esta opción. Y vamos a pagar y vamos a terminar de pagar y vamos a salir bien. Porque Dios también utiliza todas las cosas. ¿Se da cuenta? Por eso debemos pedirle más y más sabiduría a Dios en su palabra. Así que, hermanos, les invito a que pueda cerrar sus ojos